Hola Roberto, buenas tardes para vos, estás en el estudio de acá al lado, por eso siempre decimos le damos el pase al aire y le pasamos el aire a Roberto de 12 a 14 a viceversa, vecino. Como todos los miércoles. Sí, es un buen vecino Roberto. Ahí lo tenemos, no hace ruidos molestos, nada raro. Nada, Roberto. Nada, muy silencioso acá. Sí. Bien. Hola Sí. Roberto. Lo esperaba menos. Qué tipo, ¿eh? Bueno, pero acá está cálido, ¿eh? Yo te digo, un estudio muy cálido, ¿eh? Me parece. Ah, sí, nosotros bueno, acá estamos con fantástico. fresco el estudio, Sí. ya digo porque se fueron todos, por Se eso lo fueron mandamos todos todos. allá. Bueno. Lástima Che, que se van, ¿no? Controlá la banda que creo que está saliendo al aire, Roberto. Esto puede ser un ping-pong eterno. Totalmente, Ciro, así que gracias. lo vamos a cortar acá. No, bueno, y más cuando vienen climas en la ciudad donde necesitamos establecer vínculos de afecto, ¿no? Bien, Roberto. ¿O no, Ciro? Bellísimos climas. ¿O no, Ciro? Son los que preferimos, claro que Bueno, sí. Claro el mejor que de todos, Ciro. Bueno, hoy vamos a plantear una pregunta, en realidad, inspirado en la situación penitenciaria y carcelaria en Rosario. Bueno, ya se despidieron ellos, de 2 a 14. Gracias por acompañarnos. En viceversa de hoy, la pregunta inspiradora del programa era, ¿la cárcel rehabilita a los presos? Y recién hablando con uno de los invitados, de los interlocutores, me decía y me retrucaba casi provocativamente, y me gusta eso, ¿tiene la obligación la cárcel de rehabilitar los presos? Bueno, inspirado en un encuentro periodístico que tuvimos hace ya algunas largas semanas con un conocido hombre del delito de la provincia de Santa Fe, Ricardo Albertengo, protagonista de 2 episodios muy dramáticos en distintos momentos de su vida y dedicado a un mundo delictual muy cruel, es que nosotros vamos a preguntarte hoy, ¿la cárcel rehabilita a los presos? El que entra a la cárcel, ¿sale mejor o sale peor en realidad, no? Si vos pensás que sale peor, tenés que decir que no. Si pensás que sale mejor una persona detenida, tenés que decir que sí. Que entendió el mensaje del sistema, que entendió el mensaje de la sociedad y obviamente de la corporación jurídica, la situación del Poder Judicial, es decir, de ofrecer una sanción y de reconvertir esa vida delictiva en algo, en otra cosa. Bueno, esto lo venimos difundiendo ya hace algunos días atrás. Sobre este tema vamos a hablar, por un lado, con Ricardo Albertengo, digamos, está enlatado, está en la prisión en estos momentos en Piñeiro, y por el otro lado con el funcionario Pablo Cococcioni. El doctor Cococcioni es la autoridad máxima del servicio penitenciario de los asuntos penales de los detenidos en la provincia de Santa Fe. Sobre este tema, 30 minutos viceversa. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Finca del Rey. Paladini. Nacimos para esto. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Aquí en Viceversa haremos una pregunta, ¿no? ¿La cárcel rehabilita a los presos? Estamos con el doctor Pablo Cococcioni. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, a usted. Hay una ilusión que tiene que ver con los conceptos que se discuten socialmente. ¿La cárcel debe rehabilitar a un preso? A ver, la cárcel es parte de una política criminal que son los medios que tiene el Estado para hacerle frente al problema de la delincuencia. Esta política criminal persigue múltiples finalidades y está bien que las persiga. Cuando el Código Penal le dice a usted que si comete cierto delito recibirá o deberá recibir cierta pena, ahí está logrando un efecto ya antes de la cárcel, disuadirlo. Cuando el juez impone una condena luego de un juicio, le está retribuyendo el delito cometido y haciéndolo responsable de que, pudiendo elegir otra conducta, eligió el delito. Por ende, sí, una vez que llega ese tercer momento, que es el cumplimiento de la pena, ahí 2 de las 3 finalidades ya están cumplidas. Queda una tercera, que es hacer el máximo esfuerzo para, en los casos en que sea razonablemente posible, tratar de reducir el riesgo de que cuando la persona salga en libertad
cometa nuevos delitos. Ahí es donde entran las estrategias del sistema penitenciario, que por supuesto no son el fin absoluto de la pena, ni tampoco puede decirse que cuando una persona está presa, sale y comete un delito, es porque el sistema penitenciario no lo hizo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque el derecho penal se basa en atribuirle una responsabilidad a una persona por un acto voluntario. Por lo tanto, el Estado no puede responder en ese sentido. La persona debe hacerse cargo de sus actos, y sería contradictorio decir que cometen delitos porque no lo resocializaron bien. Te pregunto, Pablo, vos como autoridad del área, ¿no debe el Estado intentar hacer todos los esfuerzos posibles desde la cárcel para que esa persona que ingresa, muy joven a veces, después de haber cometido un delito, salga mejor de lo que ingresó? El Estado debe hacer un conjunto de esfuerzos preventivos, porque no todo en el sistema penal es la aplicación de la pena estatal. Las funciones de policiamiento preventivo tienen una eficacia indudable, y lo estamos viendo ahora con la baja de todos los índices criminales en la provincia de Santa Fe. Pero sí, una vez que llega ese momento, es indudable que la cárcel debe al menos ofrecer al condenado la posibilidad de realizar actividades que le permitan una superación personal y una vida distinta al momento de quedar en libertad. Esto no quiere decir que funcione aritméticamente en cada caso. El tratamiento penitenciario es individualizado. Lo voy a explicar con un caso casi de manual. Una persona que está condenada por violación y es reincidente por 4ª vez, realmente el margen de acción que tiene el Estado a través del sistema penitenciario es casi, te diría, está limitado a brindar un trato digno y que la ejecución de la pena se cumpla en las condiciones más humanas posibles. Y hay otros casos que a lo mejor van a permitir una expectativa un poco más promisoria. Una persona que a lo mejor cometió un delito contra la propiedad sin grave violencia y entra por primera vez, a lo mejor esta primera pena es disuasiva y no lo vuelve a hacer. Bueno, por primera vez en tele vas a ver y vas a escuchar la voz de una persona que pesaba una condena unificada de 37 años, Ricardo Albertengo. Esto fue dictado en el 2010 por distintos delitos, entre ellos un homicidio en el año 1994. A mí en aquel momento era un joven cronista en un bar céntrico, a un rehén inclusive de ese bar del pleno centro de la ciudad de Rosario. A partir de allí estableció un vínculo muy estrecho entre los centros de detención penal y su propia vida. Hablamos de Ricardo Albertengo, un hombre formado culturalmente y socialmente en un sector medio de la sociedad económicamente. Vivía en el centro, sus padres profesionales y demás, hijo único, una historia realmente muy particular, ¿no? Y que también dispara el prejuicio. El hombre que se dedica al delito es un hombre que viene de la pobreza, de la carencia material, en este caso no. Y es un hombre que en estos momentos tiene que soportar al menos la solicitud de una pena de prisión perpetua. Fuimos a Piñeiro, hablamos con él, nos pidió algunas reservas, que su rostro no quede expuesto demasiado visible, entonces vas a ver una construcción audiovisual particular al respecto, alrededor de esta situación, realizada por nuestro compañero José Grasso, por Fede de Rache. Entre ellos también nos ayudaron a construir visualmente este encuentro con un delincuente hoy al cual la justicia le pide prisión perpetua. ¿Tu nombre completo? Ricardo Albertengo. ¿Cuántos años tenés, Ricardo, vos? Soy clase 66, cumplí 51 años. Yo soy instructor en musculación, soy personal trainer, soy preparador físico, soy masajista, soy técnico en salud. Ingresé por primera vez a un penal a los 18 años. ¿Por qué? Por robo. ¿Robo? Por robo. ¿Y qué pasaba que te tuviste que robar? ¿Vos querías tener más de lo que podías? ¿Qué pasa ahí cuando uno se decide ir a robar, viste? No, para serte sincero, a ver, yo vengo de una clase media alta. Ah, mira. Y padres arquitectos, hijo único, egresado de la San José, tuve instrucción militar en su momento.
si te hablo de carencias, mentiría. Yo puedo reconocerme en el tiempo como una persona que por convicción vivió del delito. Yo, en mi vasta historia, si se quiere decir criminal, he podido analizar que existe dos tipos de delincuencia. La delincuencia por ocasión y por convicción. El 90%, 95% del penal está poblado de delincuentes por ocasión. Son consecuencia de, no tienen convicción alguna, simplemente no les ha quedado otro remedio, a veces por historias familiares, a veces por, qué sé yo, por la necesidad misma. El verdadero delincuente es aquel que se forma como tal. ¿Vos estudiaste o estudiabas para ser así, para hacer eso? Digamos que yo tuve no la suerte, porque mira dónde estoy, no sería suerte la palabra. Quiero decir que yo tuve la oportunidad de pertenecer a una generación de gente grande que podían brindarte una escuela dentro de lo que era el margen del delito o de la acción delictual. ¿Y dónde era esa escuela? Yo era un pibe en medio de rodeado de gente ya grande. Yo tenía 20 años, yo tenía 40, 50 años. Y venían con una escuela del delito en la cual antes, por ejemplo, qué sé yo, si se entraba a un lugar y había una mujer embarazada, automáticamente te ibas. Si entrabas a cometer un delito en un lugar, siempre que hablamos de delito hablamos de robo. Yo me he dedicado al robo únicamente. Con características particulares, jamás entré a una propiedad, jamás toqué un bien personal. Siempre me pareció un avasallamiento el ingresar a una propiedad o tocarte algo que es tuyo, que por ahí tiene un valor afectivo. ¿Entendés? Por eso jamás toqué esas cuestiones yo. Pero vos robaste una clínica, por ejemplo. Instituciones en donde todo bien era recuperable. El robo tiene que ver con bienes que hacen al dinero específicamente y que son bienes recuperables, nada más. Jamás me adueñaría de una vida de una persona, como jamás me adueñaría de un efecto personal de alguien. ¿Y cuándo pasó? ¿Y cuándo pasó? ¿Y cuándo pasó? Y no, esa pregunta no la quiso responder. Esta cuestión de cuando le tomó la vida a alguien, ¿no? Él está imputado, en este caso hablamos de Ricardo Albertengo, de 2 asesinatos, un rehén en un bar en 1994 y después a un oficial de policía que lo perseguía en calle Corrientes y Tucumán. Allí hubo un incidente. Él decía, o dijo en la entrevista, y después pidió obviamente que no la emitamos, que él no tuvo nada que ver. ¿Cuántos presos tiene la provincia de Santa Fe hoy, detenidos en centros de detención, Pablo? La provincia de Santa Fe tiene unos 4.900 detenidos, más 500 que son federales, hay que tenerlo en cuenta, 5.400, de los cuales hoy y luego de 10 años de revertir un proceso histórico de falta de inversión penitenciaria, tenemos el 97% en el servicio penitenciario. Recordemos que en 2007 más de la mitad estaba en policía. Esto me parece que más allá, después de analizar en fino las características de los sistemas penitenciarios, tenemos que decir esto: el sistema penitenciario hubo que construirlo prácticamente de cero desde 2007 hasta acá. En los últimos años hemos creado en promedio plazas carcelarias a un ritmo 10 veces superior que en las gestiones anteriores a partir de 1983. Así que, por supuesto, acompasando todo esto, el crecimiento de la población detenida en general. ¿Ustedes hacen planes para entender que lo que viene es de mayor población carcelaria? Es decir, ¿va a haber cada vez más personas detenidas? ¿Cada vez más personas van a violar la ley? ¿Van a ser detenidas, procesadas y condenadas? ¿Con ese plan se trabaja? Perdón, ¿cuál de las dos? ¿Va a haber más detenidos o va a haber más delitos? Porque tal vez delitos ya había, pero el Estado no tenía las herramientas para aprender a los responsables, y ahora está aumentando el nivel de efectividad de la policía de investigaciones, de la policía en su rol preventivo, de las fiscalías y del sistema penitenciario. En conjunto, sí, nosotros esperamos que con la implementación de la reforma procesal penal, la reestructuración de los organismos de investigaciones, la incorporación de tecnología e inteligencia a la labor policial, como ser la central El Ojo, evidentemente va a llevar a un mayor número de detenidos,
pero no porque haya más delitos ahora, sino porque ahora los estamos descubriendo. Bien, si querés opinar sobre este tema, @viceversa el 3, allí estamos en Twitter. ¿La cárcel rehabilita por sí o por no? A ver, 95% de todos los votos, a ver cuántos votos habrá. Levantame, si se puede levantar, aunque sea un... Ahí está el logo, 227 votos. Ese detallecito quería tener, ¿no? Bueno, ¿le crees al detenido cuando habla? Porque, viste, una cosa es el detenido cuando habla. Veíamos a Albertengo, vamos a ver un poquito más ahora. Y yo trataba en el medio de la entrevista, creerle en sus palabras, que confrontaba con sus hechos, ¿no? Una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que digo. Hay cosas muy distintas en el hombre que está detenido en la prisión. ¿Cómo un funcionario analiza esa cuestión? Nosotros lo que tenemos que tener claro, más en casos como estos, que son tal vez, si se quiere, un caso paradigmático del contraejemplo de cómo trabajarlo, es justamente lo que te decía, que la pena estatal no tiene por única finalidad la reintegración social. Claramente es una persona que no está en la cárcel porque le hayan faltado oportunidades, que es el estereotipo del cual parte la idea de resocialización, de que la persona está porque no tuvo la capacidad de comprender y respetar la ley. Entonces tenemos que ampliar un poco la mirada, de decir que acá hay claramente una idea de hacer responsable a la persona por el delito que cometió. Después, bueno, los motivos por los cuales delinquió servirán al juez para graduar en más o en menos la pena, pero la eficacia o no de la tarea penitenciaria no quiere decir que él no tenga que estar preso y purgar la condena. Le pregunto en un momento a Ricardo Albertengo si él se siente un hombre rehabilitado por la cárcel. Dice, soy un ejemplo de que no. Ingresó a los 18 años, tiene 50 y pico y sigue preso. Y mientras tanto tuvo la libertad y volvió a utilizar esa libertad para cometer delitos. Bueno, hay un gen genético que también te empuja al mundo delictual de las personas. Bueno, sobre esto habla Ricardo Albertengo. ¿La cárcel rehabilita? No, la cárcel no rehabilita. Y una manera clara y concisa es mi caso. ¿Ahora está rehabilitado? Si salieras mañana, después de todos sus antecedentes y de pasar más tiempo encerrado que en libertad. Si yo hoy tuviera una nueva oportunidad, estaría rehabilitado, pero no porque los estamentos o porque el gobierno o porque el sistema hizo algo para rehabilitarme, sino pura y exclusivamente por una decisión personal. Y lo más triste y lamentable de todo esto es que el gobierno, todos los que deberían ocuparse, están mirando para otro lado. O sea, el sistema penitenciario tiene una misión que justamente reza, que es la de recuperación para la reinserción del privado de libertad, custodia y guardia del mismo. Yo creo que de toda esa frase paradigmática, lo único que hace el servicio penitenciario es la custodia, evitar que el interno se escape. ¿Cómo reinsertamos a una persona a un estado de vida libre y que no delinca? ¿De qué manera? ¿Cómo pretendés vos reinsertarme de vuelta a mí, a un sistema de vida libre, reinsertarme a la sociedad, alejándome de todo lo que la sociedad posee y avanza día a día? ¿Y qué harías vos en el caso, si vos tuvieras que ayudar, decir, che, bueno, Ricardo, asesorame, ¿cómo ayudo a un preso? Lo primero que yo haría dentro de un penal es proveerle de estudio, capacitación, oficio, trabajo. ¿Y esto no pasa hoy? De ninguna manera, pero ni por sueño. Si vos me preguntás, ¿en el complejo penitenciario de Piñero existe la escuela primaria? Yo te tengo que contestar que sí. Si vos me preguntás, ¿hay un EMPA en el penal de Piñero? Yo te tengo que contestar, sí, hay un EMPA. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ahora, si vamos a los números, yo te digo, bueno, ¿Piñero qué población tiene? ¿1.500 internos? Sí. Bueno, decime cuántos van a la primaria y cuántos van al EMPA. Más allá de que, si no me equivoco, es obligatorio el estudio. Sí, claro. Y si es obligatorio puertas afuera, ¿cuánto más debería hacerlo acá adentro? Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo primero que yo haría, y yo lo primero que haría es, justamente, no poner una pistola en la nube y decir, anda a estudiar, ¿no? Pero sí incentivaría. Durante el gobierno de Kirchner hubo un programa que se llamaba un programa de alfabetizadores, del cual yo hice el curso y soy alfabetizador, y del cual yo trabajaba de eso, puertas adentro. El gobierno de Macri lo anuló.
Este era un proyecto nacional, no provincial. O sea, a nosotros los alfabetizadores se nos preparaba, se nos daba un programa para trabajar durante el año y obviamente se nos giraba 2 cheques por año mínimo con un monto como recompensa por el trabajo realizado. El gobierno de Macri lo anuló. El gobierno de Macri lo anuló. Bueno, abruptos finales los de Ricardo Albertengo. Vamos a una pausa y después volvemos con más reflexiones. Si querés opinar, Twitter de viceversa, @viceversa. ¿La cárcel rehabilita? ¿Sí o no? Si podés, si tenés ganas, dejar tu opinión allí y obviamente algún texto, estás habilitado. Nos quedan 10 minutos más de programa. Bueno, estamos con Pablo Cocochoni. Pablo, ¿por qué una persona que pasa un tiempo detenida en lugares muy hostiles como una prisión, decide Albertengo, y lo vamos a escuchar, en donde el hombre ve que está viviendo todo el tiempo su propia pesadilla en puertas adentro, ¿por qué cuando sale vuelve a delinquir? A ver, lo primero que te tendría que decir, para serte totalmente honesto, es que la pena privativa de libertad no es una especie, como parecemos entender con algunos discursos, una especie de beca para enseñarle a la persona que cometió un delito cómo vivir más feliz él. Es también fundamentalmente una herramienta para reducir el número de delitos y para aplicar un castigo previsto en la ley al que comete delitos. Sí, seguro. Entonces también me parece importante... ¿Pero por qué vuelve a reincidir? Una persona que vive lo que vive dentro de la cárcel, ¿por qué se vuelve a reincidir? La responsabilidad es siempre individual. Desde el Estado puede haber esfuerzos concurrentes, dar capacitación, hacer formación, lo que usted quiera. Pero al momento de cometer un delito, no yo. Nuestro derecho penal parte de la base de que usted es responsable si comete un delito, porque si no, lo declararían inimputable, no lo penarían. ¿Qué dicen nuestros espectadores ahora? Tenemos algunas respuestas en Twitter.
a ver, señor director, Diego Casasi, un gran director, dice, todos los que están presos cometieron un delito, que lo paguen, dice Pablo. Gracias, Pablo. A ver, ¿tenemos algún otro más? No rehabilita y salen peor y con más experiencia, incluso con más odio, dice Claudio. Gracias, Claudio. Salen peor de que cuando entran. También dice Gustavo, gracias, Gustavo, por participar. Bueno, traemos un nuevo debate. Parte 3, Ricardo Albertengo desde Piñeiro nos confesaba hace ya algunas semanas lo siguiente acerca de su vida. ¿Son monstruos los que están adentro de la cárcel? Él confiesa de esta manera. Toda persona, una vez que pasa por una cuestión tan traumática como es el estado privativo de libertad, en el cual uno pierde absolutamente todo, incluso con el tiempo pierde su misma esencia humana, si vos dejás que eso acontezca. Cualquier persona que pase por este lugar, no importa el tiempo que fuere, creo que se convierte en una pesadilla consciente en todo el resto de su vida. Yo creo que la cárcel te marca a fuego, haciendo una pesadilla tu existir puertas afuera. La cárcel no te provee de nada bueno, o sea, la cárcel te provee de gente conocida que el día de mañana obviamente te va a ofrecer un mismo camino, que es el delito. Siempre he tratado de mantenerme lo más alejado de lo maloliente que tiene el presidio. Yo digo que hay que tratar de mantenerse lo más aséptico, a pesar de que no es una tarea sencilla, pero mantener la asepsia de este lugar, porque si no te convertís en un verdadero monstruo. Y nada, teniendo en cuenta que este es un lugar de deshumanización, totalmente de deshumanización. El sistema está preparado y condicionado para que una persona pierda en su totalidad la condición humana. Algunos podemos diferenciar y luchamos constantemente para mantener nuestros valores y para poder mantenernos íntegros como seres humanos. Creo que esa es la lucha que algunos podemos mantener, obviamente porque somos personas que estamos alejados de la droga, porque estamos alejados de un montón de cosas y aún en medio de la adversidad mantenemos proyectos. Sé de casos de pibes que han podido pasar por este lugar y mantenerse en un estado de vida libre y perpetuarse en el tiempo sin incurrir en el delito. Obviamente no ha sido mérito nunca del gobierno ni del Estado provincial, ni de nadie, porque si hay algo que no hay acá es seguimiento, contención, que es lo que necesita para que una persona no vuelva. Yo la primera vez que salí de Coronda, hace muchísimos años atrás, alguien me dio una palmada y me dijo, muchacho, ¿sabés lo que tenés que hacer para no volver? Sí, todos sabemos lo que tenemos que hacer para no volver, pero si yo me encuentro parado en el medio de una ruta, sin un peso en el bolsillo, difícilmente llegue siquiera a mi casa. Decímelo, y no me mientas, por favor, te pido. Desde esa palmadita hasta que hiciste lo contrario, ¿cuánto demoró? ¿Cuánto pasó? ¿Un día, una semana, un mes, un año? Te voy a decir la verdad, en ese tiempo era muy joven, vamos a decir 2 meses. 2 meses. No, es que uno tiene la falsa, es lo que yo siempre le explico a los pibes de acá, a aquellos que quieren oír, yo siempre le digo, o sea, el preso siempre tiene esa falsa idea en que cree que pasa por esto y que al pasar por esto dice, bueno, cuando yo salgo de acá soluciono todo. ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de acá? Me gustaría volver a trabajar de lo que siempre trabajé en realidad mi intención es poder ingresar a la facultad, cosa que me está costando horrores. Llevo 2 años solicitándolo y llevo 2 años. ¿Te gustaría estudiar qué cosa? Mi intención primaria era medicina, porque tengo una tecnicatura en salud. Tengo conocimiento de enfermería, tengo conocimiento de salud y bueno, sé que tengo un tiempo por delante y siempre mi intención desde el año pasado que estoy solicitando por las vías que correspondiere poder ingresar a la facultad y se me niega. Acá hay 1.500 presos. Si hubiera mano dura fuera, en la calle, ¿habría menos delitos, menos delincuentes? Yo no creo que la mano dura solucione este problema.
Yo creo que estamos en una crisis social. Vos tenés que enorgullecerte de crear más escuelas y no de tener más presos en la cárcel. Pero no creo que la solución venga por imponer una mano dura. Creo que lo que está atravesando la Argentina es una degradación social. Bien, una degradación social, ahí está. Conclusiones finales acerca de lo que acabamos de escuchar. ¿Tenés alguna opinión sobre lo que acabamos de escuchar de Albertengo? Muchísimas, pero mientras escuchaba estas palabras, ¿no? También pensaba que una función muy importante de la cárcel es, así como se dictamina a favor de las salidas transitorias o de la libertad del interno que realmente hace un esfuerzo de superación, también dictaminar en contra para que no le den salidas transitorias y no le den libertad condicional es una función fundamental de la cárcel. Realmente no, obviamente no todos los casos nos van a dar una expectativa satisfactoria de reducir el riesgo de nuevos delitos y de que la persona se vaya a insertar pacíficamente en la sociedad, pero cuando detectamos que eso no va a ocurrir, también es nuestro deber informarlo y que los jueces realmente tomen las decisiones que tienen que tomar y por lo menos como medida preventiva de nuevos delitos no concedan tan fácilmente salidas transitorias en casos como este. Bueno, para terminar, ya nos vamos. ¿Qué opinaste vos del otro lado? A nuestro Twitter, @viceversa3, ¿la cárcel rehabilita sí o no? Bueno, la mayoría ya vimos, ¿no? No, 94% por no, 6% sí. Me dijo recién Pablo Cogocheni, apenas arrancamos el programa, dice, no tiene que rehabilitar la cárcel es un lugar de castigo, no está obligada a rehabilitar a una persona si una persona no quiere rehabilitarse, ¿no? O sea, no se siente frustrado el gobierno, no se siente frustrado usted por saber que muchas veces las personas que recuperan la libertad vuelven a delinquir. Claro, pero a ver, por eso, si la responsabilidad es del Estado por no rehabilitar, entonces no deberíamos imponer una condena a quien comete un delito, porque la culpa no es de él, es del Estado. Bueno, esa filosofía nosotros no la compartimos. Muy bien, Pablo, gracias por acompañarnos. El doctor Pablo Cogocheni, el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe. Una pregunta, dos respuestas distintas. En este caso jugamos en realidad con la idea de dos respuestas distintas. La idea era mostrar también la confesión o la idea o las ganas de un detenido de exponer ante la Cámara parte de sus pensamientos, ¿no? Una persona que está en estos momentos soportando un juicio y una solicitud del fiscal por prisión perpetua. Entre otros delitos, mató a 2 personas. Nos encontramos en la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Paladini. Nacimos para esto.